Muy bien, estamos de regreso conversando con Marco Rodríguez, director de Diálogo País. Marco, tengo la impresión de que el problema o los aspectos, ¿no?, o el termómetro que utiliza el electorado para medir a los partidos políticos y a los gobiernos, obviamente, es el tema de la credibilidad. O sea, es decir, comparar cuánto me ofreciste, cuánto estás haciendo, si en realidad no me estafaste políticamente, porque hay aspectos fundamentales. O sea, la gente, indistintamente del color político, de su preferencia política, lo decíamos al principio, lo que quiere es que se le resuelva su problema, su situación difícil, y cuando le vas a preguntar, pues obviamente dice, mire, la inseguridad me preocupa, el empleo me preocupa, quisiera que continúen los programas sociales estos, que son una especie de capa de protección. Me gustaría, obviamente, que haya más empleos y mejor pagados, obviamente. Yo creo que en eso nadie se pierde, ¿no? En eso creo que la gente lo tiene muy claro realmente. Quiere sentirse que está en un país donde tiene una mediana seguridad de vida, ¿no? Por lo menos, digo. Pero hay temas donde creo yo que los partidos necesitan más definición. Y te pregunto a ti, por ejemplo, lo que se dijo anteriormente, pero es importante continuarlo preguntando. ¿Cuál es la posición del FMLN en torno a temas así, claves? Dolarización, por ejemplo, relación con Estados Unidos, relación con Venezuela, ¿no? Si le entramos al tema del ALBA o no le entramos, si nos beneficia o no nos beneficia, porque incluso esos de repente son temas o aristas de discusión política. Claro. Por un lado tú tienes los sectores conservadores que dicen, momento, entrarle al ALBA es complicadísimo, entrarle al ALBA es entregar la soberanía, como está sucediendo ahora en Nicaragua con el tema este del canal y China, que los sectores conservadores dicen, estamos entregando la soberanía, pero por otro lado dicen, mire, necesitamos de la tecnología de los países más desarrollados y tener alianzas estratégicas con países que tienen recursos, ¿no? O que pueden transferirnos tecnología. Pero digo, esos son temas también que la gente los tiene por ahí en la agenda y que de repente pueden servir para asustar de alguna manera. Sí, lógicamente. Son temas diferenciadores y son temas que sirven para asustar. A ver, la posición del FMLN y de Óscar y Salvador sobre la dolarización se ha planteado claramente y surge de las mesas de discusión. ¿No? Ante la pregunta, ¿ha sido buena o mala la dolarización para la economía de este país? Ha sido mala. Dice la gente, en la consulta. Dice la gente, y dicen los números, y dicen las gráficas, y dicen las cifras, ¿verdad? La balanza comercial de este país empeoró pronunciadamente después de la dolarización, no mejoró. O sea, la diferencia entre lo que el país exporta y lo que el país importa, ¿no? Se ha ido, El Salvador es uno de los 5 países del mundo que consume más que su Producto Interno Bruto. Eso lo dice el PNUD. Porque la dolarización ha fortalecido el poder de adquisición, pero ha debilitado el aparato productivo. Otros países que pueden manejar su moneda, ¿no?, tienen mayor competitividad monetaria que la que tiene El Salvador, porque pueden vender más barato. Ahora bien, ¿no?, ¿va el gobierno del FMLN a volver al Colón, a retroceder? No, no lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque a veces la medicina es peor que la enfermedad. Uno de los problemas en la economía, yo soy economista, ¿no?, es la predicción, es la estabilidad. Y en un momento de incertidumbre global como existe en este momento, que nadie sabe qué va a pasar con Europa, qué va a pasar con la economía en Estados Unidos, China se está desacelerando, desdolarizar tendría un impacto de incertidumbre enorme en la economía nacional. Por lo tanto, lo decimos claramente, no lo vamos a hacer, ¿no? Con respecto a las relaciones internacionales, se van a mantener básicamente las que se han tenido. Este país abrió relaciones con Cuba, ¿no? Reconoció al Estado palestino, abrió relaciones con Vietnam. Bueno, y se ha caído el mundo por eso, ¿no? Estamos justamente en pláticas con Petrocaribe. Estamos haciendo lo que otros países hace ratos lo están haciendo, que tampoco se les ha caído el mundo. De manera atrasada, ¿no? Costa Rica recibió un apoyo significativo, 1.500, 2.000 millones de dólares de China, hace aproximadamente un mes. ¿Y qué vamos a decir? Que Costa Rica se está haciendo comunista, ¿no? Es decir, realmente estos son espantapájaros y son viejos, feos y mojosos. Es decir, que ya han pasado en otros países y nadie se asusta con este tipo de cosas. ¿Va El Salvador a mirar más a otros lados? Sí, va a mirar un poco más al sur. Somos latinoamericanos
y vamos a mirar un poco más al Pacífico, como lo está haciendo Chile y como lo está haciendo el mismo Obama. Si el eje de transacción económica comercial está pasando del Atlántico al Pacífico y resulta que nosotros, que nunca estuvimos en el Atlántico, le vamos a dar la espalda al Pacífico cuando somos un país del Pacífico. Ley de amnistía, por ejemplo. No se va a tocar. Realmente... Marco, ¿estamos en un replanteamiento del FMLN en torno a esos temas? Digo, para nadie es un secreto que en campañas anteriores o procesos electorales anteriores el FMLN hablaba de volver al Colón, ¿no? Sí. Realmente hablaba el FMLN de derogar la ley de amnistía. Ahora resulta que no va a haber desdolarización y tampoco se va a pedir que se derogue la ley de amnistía. Estoy hablando de la oferta programática y de lo que está saliendo en Diálogo de País. No estoy hablando por el FMLN. Ahora, lo que quiero aclarar es lo siguiente. Alguien me dijo un día, mira, hay una diferencia entre política e ideología. Y un ejemplo concreto. Yo soy ciudadano sueco también, ¿verdad? Salvadoreño, sueco y uruguayo. En Suecia ha gobernado más de 70 años la socialdemocracia. En el programa de la socialdemocracia, no el electoral, el programa básico del partido, está que la socialdemocracia no es monárquica. Sin embargo, en Suecia hay monarquía. Tuvieron 70 años en el gobierno y no sacaron la monarquía. ¿Por qué? Porque las encuestas dicen que la mayoría de los suecos quieren tener monarquía. ¿Dejan de ser socialdemócratas por eso? No, pensar que Suecia solamente una monarquía es es la voluntad de la gente entonces aplicada. Hay que diferenciar qué es lo que un partido piensa sobre un fenómeno y qué es lo que considera prudente hacer en política. Otro ejemplo, le cuestionaron a Lula en un momento, mire, ¿por qué el PT no ha hecho todo lo que ha prometido en su programa? Y dijo, mire, ¿y usted no se dio cuenta que el PT sacó solo el 42% en la Cámara de Diputados? ¿Sí? Quiere decir que hay 58% que no votó por el PT. Y nosotros, lógicamente, tenemos que pactar y tener correlación para hacer algunos puntos y otros no los podemos hacer. A ver, una cosa es lo que deseas como partido y otra cosa es lo que tú puedes hacer. Lo que conviene, decías tú, lo que le conviene al partido. Lo que le conviene a la sociedad. O sea, uno no... Ganar una elección es un mandato, pero no es carta blanca. ¿Cierto? Los números, no es lo mismo ganar con el 42, con el 48 que con el 52. ¿Cierto? La democracia no es solo poner una tarjeta en una urna. Entonces, el FMLN lo que está haciendo, ¿no?, es teniendo una visión más realista, más pragmática de cómo hacer. Una cosa es ser gobierno, otra cosa es el partido, otra cosa es el parlamento, ¿no? Y el mal manejo de esto, y esto se gana con la experiencia, hay que reconocerlo, ¿no?, lleva a veces a crear sobreexpectativas y también escándalos que pueden lastimar la estabilidad del país. Claro, entonces, porque hay sectores, existen sectores más conservadores, ¿no? Y cuando hablamos de conservadores estamos hablando de izquierda y derecha, Marco. Me imagino yo que dentro del mismo FMLN habrá sectores que sí quieren, que piensan que hay que, y que es necesario volver al Colón, que es necesario derogar la ley de amnistía. Digo, al igual debe suceder en los partidos de derecha, conservadores o sectores conservadores de los partidos de derecha, ¿no? Tendrán sus posiciones, perdón que lo voy a decir, pero muy radicales, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿deberán entender estos sectores también esa posición más pragmática del partido? La deberán entender y deberá entender también la ciudadanía que esto de la dolarización no es algo tan fácil. Cuando un país no puede manejar su moneda, porque no la tiene, como en el caso de El Salvador, quiere decir que no puede generar moneda y por lo tanto los programas sociales no se pueden ampliar más que los ingresos que efectivamente tiene el Estado. Esa es una garantía de estabilidad económica. Pero también ahora en Europa se está discutiendo justamente sobre la política de la austeridad de los alemanes frente al enfoque francés y español de que en un momento de crisis es complicado eso de parar, ¿verdad?, la máquina de la economía y del Estado porque se profundiza la crisis económica. Entonces, hay puntos que son complicados, ¿no?
y que nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar. Ahora, el mensaje del FMLN es claro, ¿no? Invertir en mayor productividad, mayor empleo, mayor estabilidad, ¿no? Y mantener y ampliar la política de inclusión, que no es solamente un problema de dinero y de recursos, sino de respeto a la diversidad ideológica y personal de la gente. Marcos, última pregunta antes de pasar al tema del asocio público-privado, porque es importante. Gobierno del FMLN, 4 años de fracasos. Es el eslogan que ha acuñado el principal partido de oposición, ¿no? ¿Qué le quieres decir al respecto? ¿Cuál es tu respuesta a este eslogan que me parece que es bastante fuerte? Bueno, es igual que el de la banderita. Yo diría que el otro día me criticaron en tweet porque dije que me gustaba el spot del gobierno con los viejitos y los niños cantando. Y alguien me dijo, tiene los colores de unidad y ese tipo de cosas. Yo realmente me gustaba el spot. Yo creo que la época de sacar pecho, de la banderita, de ese mensaje agresivo y violento, que El Salvador será la tumba de no sé quién, yo creo que es decir, realmente muestra el alma. Si quieren volver a eso, ahí ven. Yo creo que este gobierno, este país, tiene que seguir avanzando en la civilización, en la democracia, en la libertad y en la equidad social. Yo creo que ese tipo de mensajes son positivos en tanto realmente demuestra, ¿no?, lo que cada partido tiene en su corazón. A ver, ¿me quieres explicar mejor eso? ¿Realmente muestran el alma, dices tú, esos mensajes? Sí, esta alma de que todo es malo, todo es negro, usted no sirve, usted es rojo, usted es azul, usted es blanco, ¿verdad? Y el día en que este país mate 350.000 mareros o todos los comunistas o todos los homosexuales, vamos a vivir mejor. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento terrible, excluyente, inhumano y muy poco cristiano, por cierto, ¿no? Gracias a ese pensamiento se han muerto curas, monjas, niños, viejitos. A eso no hay que volver. Y ese tipo de lenguaje descalificador, prepotente, machista, es realmente el pasado de este país. Este país no puede volver ese pasado, ¿no? Y hay que avanzar realmente en un lenguaje más moderado y en una forma más abierta y franca de discusión. Bueno, y debate. Marcos, es importante preguntarte a ti sobre el tema del asocio público-privado. El FMLN no lo voy a, pues obviamente todos lo sabemos, ¿no? De que el FMLN apoyó esta ley del asocio público-privado en la Asamblea Legislativa y por supuesto le está apostando al tema de poder conjugar los esfuerzos económicos o conjugar los esfuerzos entre el sector público y el privado de nuestro país para poder desarrollar grandes obras, ¿no? Que esa es la idea, entiendo yo. Vamos a hacer la pausa comercial, ¿te parece? Y cuando regresemos, coméntame cómo encaja esto dentro de la propuesta del plan de gobierno del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Volvemos.